Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para comunicar con nosotros el trabajo que Marta ha hecho en un campo que no nos es fácil a los... Ay, que hable más duro yo. ¿Cómo está? Voy a intentar. El aire el aire Perdón. Decía que entre nosotros, del lado de las ciencias duras y los que están del otro lado, ciencias sociales, hay por lo menos una sequía, ¿verdad? Los negritos. No somos dados a esas relaciones, porque no son sencillas, no son fáciles, pero porque durante 40 años que tenemos de estar en esta universidad, en esta profesión, no es la práctica. Es un gusto participar de un evento donde, en este caso Marta, hace una revisión bibliográfica de un tema que no solo no es fácil para nosotros los ingenieros, sino que además probablemente cambia mucho en el tiempo. No pisar el césped es una frase que yo recuerdo desde chiquitillo. Probablemente todavía existe y va a seguir existiendo. No matarás, no robarás, en fin, hay cosas. No me corrija Cristian porque Cristian sabe mucho más de eso que nosotros. Probablemente hay marcos que permiten que el individuo y la sociedad interactúen convenientemente, pero nuestra disciplina en la generación, veo caras, creo que en general son jóvenes. Susan y yo, Josefina. Cuando comenzamos en la universidad, fotocopiar un libro era permitido o no era permitido. Y más adelante, cuando nos alegramos de la minería de datos, de ese montón de datos que quedaban guardados en la caja registradora del automercado, poder extraer información, nos alegramos de que eso se pudiera hacer, y mucho gracias a esta disciplina. Pero ahora cuando eso sucede y estamos hablando y el teléfono está tomando sin pedirnos permiso grabación o video de lo que estamos haciendo, y nos cuenta entonces Gaby Barrantes que las fotos pueden ser usadas para otras cosas que nosotros queremos cuando las ponemos en Instagram o en Facebook. En 20 años traté de sacar un promedio de cuando ustedes entran a la escuela, muchos de ustedes son exalumnos, y lo que están haciendo ahora. En 20 años las cosas han cambiado mucho, y entonces tener un marco de referencia jurídico no es sencillo. Marta ha hecho este trabajo y espero que sea de utilidad para los que estamos en la academia, entre otros. La referencia bibliográfica bien construida es la base que permite construir conocimiento, cuestionando y encontrando respuestas a las preguntas que nos hacemos. Hoy tenemos frente a ustedes a dos personas. Cristian que voy a decir es abogado, pero nosotros lo conocimos como estudiante de computación y aprendimos a apreciarlo generó una amistad con la escuela en esas condiciones, en estudios de posgrado. Puede ser infidente. Muchas veces cuando en el posgrado decimos que sí podemos enfrentar el reto, cuando un estudiante viene de otra disciplina,
que hemos usado el nombre de Cristian como ejemplo. Probablemente no es fácil para un abogado. Cristian creo que no había hecho el grado, ni mucho menos en computación, enfrentar el posgrado y salir avante exitosamente como sucedió. Y Jorge Castro, que Jorge, tal vez si lo conocen más, que sigue colaborando después de haberse graduado como profesor con nosotros, y introduzco las 5 temáticas que el libro de Barta cubre: propiedad intelectual, privacidad, seguridad, redes sociales es el último, y el penúltimo es discapacidad. Gracias. Sin más, vamos a cederle la palabra a los dos invitados para que comenten algunos de los capítulos del libro, y luego de que Marta nos diga algunas palabras, los invito a generar alguna discusión con preguntas o comentarios. La sesión de hoy es muy informal, estamos en casa. Lástima que no estamos en el auditorio de la casa, que casi estuvo listo para hacerlo. Y finalmente los invitamos a tomarnos un fresquito después del evento. No dije nada de Marta, ¿verdad? Como en las clases, ¿quién no conoce a Marta? Yo creo que todos, o casi todos, perdón, no todas las caras no son conocidas, casi todos conocen a Marta como su compañera, como profesora de la escuela. Es parte de una generación que le tocó manejar esa evolución de la computación. No quiero decir fechas porque calcula exactamente. Pero anda de... Ella entró a la universidad, o es a ese grupo que hago referencia, cuando las computadoras de ser esos aparatos están en una sala de un edificio que nadie ve. Josefina y yo somos de esa otra generación. Las microcomputadoras y las redes aparecen en ese momento, y entonces son estudiantes que les toca aprender una computación que está cambiando mucho en ese momento, y que lo hicieron muy bien. Los compañeros de esa generación, de esos grupos, algunos estaban aquí sentados, enfrentaron ese reto y exitosamente. Marta estudia una maestría, además de graduarse con nosotros, estudia una maestría en administración. La computación en aquellos momentos estaba muy relacionada con las organizaciones, pero sigue estando, pero digamos que esa era la aplicación más frecuente. Y luego se va al exterior a sacar una maestría en ciencias de la computación. Y termino diciendo que tiene una característica que es deseable en un profesor. En parte cursos de final de carrera y también de inicio de carrera, y entonces maneja el discurso en sus diferentes modalidades en función del estudiante que tiene frente. Pero bueno, tal vez eso es, y dije, termino con una característica. Creo que le gusta el mundo de la comunicación. No por haber trabajado en una empresa de ese tipo en algún momento, no doy nombres ni apellidos, pero producto de esa experiencia de la vida, es una persona que se relaciona con los estudiantes y luego con los graduados, y eso le permite
tener retroalimentación sobre la forma en cómo la sociedad ve nuestra carrera y la formación que nosotros hacemos. Y para terminar, lo hace además con una facilidad o con un gusto. Está escribiendo otro libro, pero ese otro libro no tiene que ver con esto, es más histórico, que se hizo con Adriano, está por ahí. Espero que con Adriano sea uno de los personajes de ese otro libro, para señalar esa habilidad que tiene, que vamos a ver, en el estudio bibliográfico que mencioné del marco de referencia del libro, las cosas se pueden decir a lo duro, se pueden decir también integrando esa evidencia que tiene con la sociedad, y es a través de ustedes, muchos de los aquí presentes, que tienen una buena relación con ella. Bien, entonces, vamos a hacer uso de la experiencia que los presentes en mesa tienen, y como dije al principio, luego abrimos una discusión. Cristian nos va a hablar de propiedad intelectual, Jorge, privacidad y seguridad. ¿Tienes una moneda ahí? Cristian. Con gusto. Por favor. Gracias. Bien, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Quiero comenzar por decir que para mí es un gran placer, un gran honor poder compartir un ratito acá con ustedes, particularmente ante el hecho de la presentación de esta obra por parte de una muy apreciada, muy estimada ex profesora mía de la maestría de computación e informática, como es la profesora Marta Eunice Calderón Campos. Para mí es entonces un gran placer estar acá con ustedes, compartir un ratito con algunas personas también, todas muy apreciadas, muy estimadas. Bien, efectivamente yo soy abogado, pero por lo demás estoy sano, ¿verdad? y peor todavía, hasta hace muy poquito era juez contencioso administrativo, de los que estamos ahora en la pipota, ¿verdad? De las noticias, pero espero que nada de eso sea usado en mi contra para efectos de lo que yo quiera, pues por lo menos compartir con ustedes un ratito esta tarde. Digo esto de primero porque efectivamente el análisis de los temas jurídicos relacionados con la profesión de la informática y la computación es un campo que no hace mucho era completamente terra ignota, ¿verdad? Es decir, tierra no explorada, un campo en el que sin embargo existía y en cierta medida sigue existiendo un gran vacío, porque para mí por lo menos en el momento en que yo tuve la oportunidad de cursar la maestría era evidente que al profesional en informática podía estarle faltando tener un poco de la perspectiva jurídica o las implicaciones jurídicas de su profesión, pues era y quizás muchos sigan siendo completamente ignorantes o desconocedores de las responsabilidades, las obligaciones, los derechos, los deberes que derivan del ejercicio de su profesión. Y en este sentido yo me alegro muchísimo de la publicación de un libro como el que hoy nos trae la profesora Calderón, porque viene a ayudar un poquito, por lo menos en cuanto a ir avanzando en la profundización de estos temas por parte de los que por lo general solamente enfocan la parte técnica, la parte de ingeniería, la parte tecnológica de la actividad de la computación y la informática, pero que tal y como nos ilustra muy claramente la profesora Calderón en su obra, tiene repercusiones graves e importantes en el ámbito jurídico. Yo solamente voy a referirme durante unos breves minutos a uno de los temas tratados en la obra, y es el capítulo
relativo al tema de la relación que existe entre el ámbito tecnológico y el ámbito jurídico, que es propiamente el de la propiedad intelectual, es decir, cómo se protege la propiedad intelectual en relación con el tema tecnológico y en general y del software en particular. Este es un tema de gran importancia y que a través de los años yo podría decir fácilmente que en los últimos 20, 25 años es un tema que ha despertado preguntas que al día de hoy siguen sin tener una respuesta categórica o absolutamente clara. En alguna oportunidad que yo tuve de escribir sobre esta materia, y lo hace también la profesora Calderón en su libro, pues tratamos de poner un poco de relieve ese hecho, esa circunstancia de que hay temas que no tenían y siguen sin tener al día de hoy una respuesta clara, contundente en cuanto a cómo deban resolverse ciertos problemas de propiedad intelectual relacionados con la informática y en particular con el software. En su obra, doña Marta comienza por presentarnos al software bajo el concepto de activo intangible, es decir, como un bien que no podemos quizás tocar o levantar con la mano, pero que no por eso deja de tener un enorme valor y una importancia estratégica para cualquier organización moderna. Creo que estoy diciendo algo que para todos ustedes es bastante fácil de entender. Esta realidad se manifiesta muy particularmente en el impacto económico que para cualquier organización pública o privada tienen sus recursos tecnológicos. Y si es una organización que se dedica al desarrollo, a la publicación, a la comercialización de software, pues con mayor razón todavía. Es decir, hay temas de rentabilidad económica, de funcionamiento estratégico que están aquí involucrados de forma muy profunda. En este punto, para mí resultó muy interesante de entrada un tratamiento que hace la profesora Calderón de la relación que podríamos encontrar eventualmente entre el tema de la protección de la propiedad intelectual del software con un aspecto que es muy propio del derecho tributario moderno, como es el de los llamados precios de transferencia, que es un fenómeno que ocurre cuando dos empresas que están vinculadas entre sí, porque una sea quizás subsidiaria de la otra o tengan o una sea propietaria del capital accionario de la otra, tengan transferencias de tecnología entre sí que puedan dar lugar eventualmente a problemas de tipo tributario, puesto que las empresas, cuando tienen vinculación una con otra, suelen recurrir a toda clase de artificios o argucias, digámoslo así, contables, para tratar de minimizar la huella o el impacto tributario de este tipo de acciones. Entonces me llamó mucho la atención el hecho de que este tema de los precios de transferencia, que es un tema bien conflictivo, bien delicado, tanto en lo tributario como en este caso en lo tecnológico, se ha tratado por ella, no más comenzar el capítulo sobre el tema de propiedad intelectual. Ella en su obra describe de una vez de entrada los principales medios de protección que tradicionalmente se aplican o admiten respecto del software, cuáles son el derecho de autor o el derecho autoral y la propiedad industrial, es decir, o muy concretamente o muy especialmente por vía de las patentes de invención. Ella expone tanto las coincidencias como las diferencias que existen entre un régimen u otro. En este sentido, la pregunta que la
profesora Calderón introduce es el del por qué es necesario dar protección legal al software, es decir, qué razón jurídica o qué necesidad legal podemos estar tratando de satisfacer cuando entramos en este tema. Pues ya en alguna medida lo he mencionado, el software, el activo tecnológico para cualquier organización es absolutamente estratégico, tiene implicaciones de negocio muy grandes, repercusiones económicas muy sensibles, dar lugar a fenómenos de competitividad y de innovación en la sociedad y constituye un capital que cualquier entidad va a querer proteger frente a terceros que pudieran tener eventualmente la intención de buena o mala fe de competir contra esos recursos tecnológicos. En este sentido, Marta entra en el análisis específico de 5 vías particulares de protección que ella enumera. Ya he mencionado el derecho de autor y el tema de las patentes de invención. Ella amplía su análisis a la reserva del código fuente, a las medidas tecnológicas de protección y a la utilización de contratos privados entre las partes. En el caso del derecho autoral, debemos decir, y en esto yo coincido plenamente, es hoy por hoy el mecanismo mundialmente más aceptado para dar protección jurídica al software. El derecho de autor, que es el que tradicionalmente surgió para proteger obras literarias como una novela, obras artísticas como una pintura o una canción, y obras científicas tales como un libro de texto, por ejemplo, un tratado sobre algún aspecto técnico. Este es el campo jurídico que en un inicio parecía ser o pareció ser el que más propiamente aplicaba para la tutela del software, es decir, pensando en el software como una obra, es decir, como una creación también intelectual. Sin embargo, no es el único mecanismo, a pesar de ser el más utilizado. Tal y como nos lo explica la profesora Calderón en su obra, también está el tema de las patentes de invención, que tiene particular relevancia cuando estamos hablando de software empotrado o embebido, es decir, cuando tenemos algún tipo de algoritmo que está implantado quizás en el trazado del circuito de un dispositivo, o que existe como un software de propósito especial para activar y manipular cualquier tipo de dispositivo, ya sea un teléfono inteligente o cualquier otro similar. En este sentido es importante recordar, como lo hace ella en su obra, que en Costa Rica la protección del software vía patente de invención está expresamente excluida en la ley de patentes cuando se trata de software aisladamente considerado, es decir, cuando estamos hablando de aplicaciones que podríamos llamar autónomas o que están hechas para ser operadas u utilizadas en computadores de propósito general, no cuando son software específicos de un tipo de particular de dispositivo o circuito en especial. Por reserva de código fuente se entiende en la obra de la profesora como la protección del software que se hace por vía del Instituto del Secreto Comercial, que es una entidad jurídica importante, o información no divulgada, como se le llama también. Evidentemente, sobra decir, ustedes lo entienden perfectamente bien, que proteger la reserva del código fuente de una aplicación puede ser en un momento dado algo fundamental o crítico para una organización que se dedique al desarrollo de software, porque de lo contrario, pues la filtración o la liberación no autorizada del código fuente de sus aplicaciones puede ser el equivalente como que un granjero simplemente dejara abierta la puerta de la finca y dejara que el ganado
se fuera, ¿verdad? Se le está yendo su capital, se le está yendo su activo principal. Y desde ese punto de vista, el tema del secreto comercial o de información no divulgada es también plenamente aplicable o pertinente con relación al tema del software. Las medidas tecnológicas de protección incluyen a todos aquellos mecanismos que han sido creados y desarrollados a través del tiempo para combatir la piratería, es decir, para evitar la reproducción no autorizada o ilegal de obras tecnológicas y de programas informáticos en particular. En este sentido, el tema de los métodos tecnológicos de protección es más un tema técnico o tecnológico que jurídico, porque el mecanismo de protección en sí es algún artificio o algún dispositivo de tipo técnico-tecnológico, pero el tema no deja de tener importancia jurídica, como lo explica bien la profesora, porque desde la introducción, en particular en Estados Unidos, hace muchos años, de una legislación que buscaba proteger o impedir o prohibir la reproducción no autorizada de software, se ha venido tutelando o castigando el infringir o el violentar los mecanismos tecnológicos de protección para permitir reproducción no autorizada de aplicaciones de software. Este es un tema bien importante, porque incluso puede conducir a sanciones de tipo penal, es decir, a acciones que son sancionadas con cárcel cuando se comprueba que alguien ha violentado o quebrantado un mecanismo tecnológico de protección para tratar de hacer una reproducción no autorizada de una obra de software. En cuanto a la utilización de contratos privados como medio de protección para el software, lo que entiende la profesora Calderón básicamente es recurrir al licenciamiento de software para clarificar o restringir o delimitar el campo de acción que pueda tener un usuario autorizado de una aplicación respecto de ella. Por ejemplo, cuántas copias de esa aplicación tiene derecho a instalar, qué posibilidades de soporte técnico va a obtener de su creador o divulgador o desarrollador, etcétera, etcétera. El tratamiento del tema es importante, aunque sí me parece que es claro o necesario tener en cuenta en este aspecto que el uso de licencias de software como mecanismo de protección no es en realidad separado o autónomo o excluyente del tema de los derechos de autor o de las patentes de invención, sino que deriva más bien de ellos. Es decir, si yo soy el desarrollador de un software, yo puedo otorgar licencias de uso de ese software a terceros porque soy el titular del derecho de autor o soy el titular de la patente de invención que corresponda respecto del aparato que lleve algún tipo de software incorporado. Una vez que se ha repasado estas 5 vías de tutela, Marta ingresa en el análisis de la situación concreta que rige en Costa Rica, refiriéndose primero a la evolución que han tenido estos temas desde finales del siglo pasado, y por eso decía yo antes que estas son cuestiones que fácilmente llevan 20, 25 años efectivamente de estarse tratando, y no necesariamente con una solución satisfactoria en todos los casos. Y esta necesidad de atacar o de resolver estos problemas pues es evidente que ha sido impulsada por sobre todo países, grandes empresas que quieren combatir la piratería de software y que han recurrido incluso a las negociaciones comerciales internacionales como un mecanismo de presión para tratar de obligar a los países a ponerle más seriedad, digámoslo así, que lo que se hacía anteriormente en esta materia. Efectivamente, cuando leía yo
me hacía mucha gracia cuando la profesora Calderón retrataba muy vívidamente, y yo lo recuerdo claramente, las épocas en que a uno le vendían una computadora con todos los paquetes de software de productividad instalados sin que nadie pestañara siquiera al respecto de si había que contar o no, pagar o no una licencia adicional sobre este tipo de aplicaciones. A uno iba a una tienda y uno decía, yo quiero una computadora y que tenga Office, claro, y que tenga esto y que tenga lo otro, y uno nunca obtenía o pagaba una licencia separada por este tipo de aplicaciones. Pues bien, eso dio lugar a que sobre todo principios de los años 2000, los países, sobre todo los grandes productores de software, y comenzando desde luego por los Estados Unidos, empezaran a tratar de torcerle el brazo al resto de países del mundo, incluyendo al nuestro, vía las negociaciones comerciales internacionales, para tratar de que nuestros países pues dejaran de poner ojos ciegos a este tipo de problemas y entráramos seriamente en la regulación de estos asuntos. Entonces, cuando comienza a hablarse de tratados de libre comercio con los diferentes países del mundo, y en particular con las grandes potencias industriales, pues este tipo de problemas vienen a ser puestos sobre el tapete, tal y como lo explica la profesora. En su momento hubo una verdadera inquisición en Costa Rica. O sea, yo recuerdo acciones policiales donde efectivamente había allanamientos de locales comerciales de empresas, etcétera. Llegaban literalmente a patear la puerta de alguien que estaba vendiendo copias no autorizadas de aplicaciones de software, y fue pues una época bastante álgida en este sentido. La profesora Calderón describe el cuadro normativo e internacional sobre esta materia, comenzando por recordar, lo cual es muy oportuno, que en nuestro país la protección de la propiedad intelectual comienza desde la Constitución Política misma. Efectivamente, el artículo 47 de nuestra Constitución Política establece la protección de las creaciones del intelecto como un derecho fundamental de los ciudadanos y de todas las personas físicas y jurídicas. Este cuadro normativo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de escribir algo sobre estos temas hace muchos años, todavía no estaban en vigencia algunas normativas, sobre todo en el ámbito internacional, que ahora sí son tratadas por Marta en su obra, y en ese sentido pues es importante, o resulta interesante, el refrescamiento, la actualización normativa que se hace del estudio de lo que ella nos expone. El papel que cumple el registro de la propiedad industrial en esta materia es puesto de relieve en la obra, incluyendo la presentación de los requisitos que son necesarios cumplir cuando se procura obtener la protección de una obra intelectual de software, particularmente en el registro de derechos de autor, puesto que, como les explicaba anteriormente, los derechos de autor son hoy por hoy el mecanismo primordial o principal utilizado para la protección jurídica del software. El tema de la patentabilidad del software es un tema controversial, es un tema que ha generado mucha discusión, porque aun cuando nuestra ley, la ley nacional de propiedad industrial, excluye expresamente el software en forma aislada, el software autónomo, digámoslo así, el que no está embebido o empotrado dentro de un dispositivo tecnológico, como es susceptible de ser protegido vía patentes de invención, pues lo cierto del caso es que a través de las negociaciones comerciales internacionales que les mencioné anteriormente, ha venido tratando de introducirse con mayor insistencia la posibilidad de patentamiento de software, y en este sentido la profesora Calderón nos describe un caso que se produjo en su momento en nuestro país, cuando la empresa Microsoft procuró patentar una obra tecnológica y
no fue posible, es decir, no fructificó en aquel momento debido a esa circunstancia de que la legislación interna nacional no permite esta posibilidad, pero no por eso dejan los interesados de tratar de explorar esta vía, porque la patente de invención provee un régimen de protección mucho más fuerte, mucho más intenso, provee una mayor exclusividad al desarrollador de una obra tecnológica para impedir competencia de otros que el que provee el derecho de autor. El derecho de autor es mucho más flexible, es mucho más amplio y se presta más para que alguien pretenda innovar sobre la obra de un competidor de forma que la patente es mucho más restrictiva. Es decir, cuando uno tiene una patente de invención sobre una creación intelectual, tiene un monopolio mucho más fuerte, aunque de menor duración temporal, pero mucho más fuerte que el que se obtiene vía derecho de autor, y por lo tanto esto tiene una relación, una proporcionalidad directa entre la rentabilidad de un software, por ejemplo, en comparación con el que se puede obtener con protección vía derecho de autor. Ya para ir terminando, en la obra de la profesora Calderón se clarifica la diferencia que existe entre los conceptos de software libre y de software de código abierto, enfatizando que el que se tenga uno u otro viene a ser en particular un tema de licenciamiento en última instancia, es decir, cuáles sean y qué tan amplios o no los derechos que la licencia de uso de software otorgue a el adquirente o a la persona que quiere beneficiarse de esta obra en particular. Depende el que podamos estar hablando de que estemos frente a un software libre o a un software de código abierto, ilustrándonos en la obra la importancia del campo de la cualidad del software de código abierto, que ha dado al mundo de la tecnología aportes muy importantes y significativos. Se trata, hacia el final del capítulo que les estoy comentando, también el tema de la tutela de la interfase gráfica o la interfase de usuario de un software, que es un problema en sí mismo. Posiblemente la mayoría de ustedes estarán muy jóvenes para recordarlo, pero este tema se disparó en una batalla legal que se produjo entre Apple y Microsoft cuando el sistema operativo Windows comenzó a tomar auge a partir de los que nos acordamos de Windows 3, que fue específicamente el que trajo el boom, digamos, de Windows como sistema operativo comercialmente viable en el mundo. Se provocó un gran conflicto entre Apple y Microsoft porque Apple acusaba a Microsoft de estar copiando en forma indebida la interfase gráfica de usuario de la computadora Macintosh que Apple había introducido con gran éxito en aquel momento. Esa batalla jurídica que se produjo y en la cual Apple fue perdidosa en aquel momento, fue lo que trajo a la palestra o puso sobre el tapete el tema de la posibilidad de proteger la interfase de usuario de una aplicación, ya no meramente el código o los algoritmos o los procedimientos internos de la aplicación, sino su aspecto exterior, es decir, la forma en la que un software se presenta al usuario visualmente, auditivamente o de cualquier otra forma. Este es un tema bien interesante. Aquí estamos en el terreno jurídico de los dibujos y modelos industriales en particular, igual que podríamos estarlo también ante cuestiones de derecho de autor. También existe la posibilidad o el dilema en cuanto a la protección del software a través de marcas comerciales, porque hoy sabemos perfectamente bien que hoy en día para productos
para cualquier tipo de producto comercial, y el software no es excepción, la marca lo es todo, casi desde el punto de vista del posicionamiento de mercado de una obra intelectual. Pues bien, al final, y esto es la parte con la que me interesa concluir, me refiero ahora al final de la obra, no tanto al final del capítulo en particular de propiedad intelectual. Marta nos ofrece algunas conclusiones y reflexiones en torno a estos temas, enfatizando su preocupación con la cual yo comencé y voy a terminar también mi exposición, su preocupación en torno a la ignorancia que muchos profesionales en informática y computación tienen sobre esta clase de temas. Es muy frecuente encontrar profesionales en esta materia que no saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades derivadas del ejercicio de su actividad. Y sin embargo, basta con abrir los periódicos o encender los noticiarios de radio o televisión hoy en día para encontrarnos continuamente problemas legales derivados de software. Y les voy a mencionar solamente el que está más en boga en este momento, el tema de las facturas electrónicas, las facturas digitales, como un tema de fiscalidad que está siendo en este momento introducido por las entidades tributarias y que está dando lugar a toda clase de problemas. Creo que muchos de ustedes los habrán visto en los medios de prensa, porque se habla de que las herramientas que están siendo ofrecidas tienen pulgas, tienen defectos, son muy difíciles de instalar y hacen las cosas como no deben hacerlo, y eso puede traerle consecuencias legales importantes a un comerciante o a un usuario que probablemente no tiene ni siquiera la menor idea de qué puede hacer al respecto. Pues eso nos ilustra a las claras pues cómo estos temas jurídicos no son ajenos al mundo de la tecnología, por más que pues prive o prevalezca mucha ignorancia sobre esta materia. Eso hace que una obra como la que nos presenta hoy Marta sea tan relevante, tan de actualidad, tan importante para efectos de contribuir un poquito a despejar dudas un poco y de dejar nuevas preguntas abiertas, a veces también en otros sentidos. Yo congratulo muy sinceramente a Marta por este reto, por este desafío que ella quiso asumir al querer publicar esta obra. Es una contribución importantísima, más importante de lo que quizás ella misma se dé cuenta de que lo es. Yo me siento muy honrado, muy distinguido del hecho de haber sido invitado hoy a comentar un poquito sobre un aspecto puntual de la problemática que ella trata en el libro, como es el problema de la propiedad intelectual. Le agradezco mucho a ella esa gentileza de haberme invitado, y agradezco mucho a todos ustedes también la atención que me han prestado. Buenas tardes. Pues yo creo que voy a seguir un poco del punto en donde quedó Cristian. Bueno, me parece muy importante el valor de este libro que escribió Marta. Me gusta esa idea que dice que tal vez Marta tiene claro el valor tan grande que tiene. A Marta yo la conozco desde que era estudiante de posgrado, de hecho, profesora en los cursos, y también dirigió mi trabajo final de graduación. No le conocía la faceta de escritora, la verdad, pero en buena hora que dijo, bueno, voy a escribir este libro. Pues para mí en realidad es muy importante porque si, por un lado, para uno como profesional de informática le da un panorama, una perspectiva del marco legal que existe, que a veces uno conoce algunas facetas del mismo, pero no porque uno las estudió, sino porque en algún momento en el trabajo que uno tiene resulta que uno tiene que lidiar con este tipo de leyes.
pero además uno no es un experto en leyes, hay que ser franco, uno estudió para ser un experto en computación, no de leyes. Entonces, el tener una obra que recolecta todo este marco legal y que además hace una serie de comentarios aclaratorios en un lenguaje sencillo, pues eso es, para mí, vale oro. ¿Okay? Y no solo eso, o sea, no solo da el marco que tiene uno, sino que también socialmente tiene un valor importante, porque también para el ciudadano común explica una serie de derechos que tiene con respecto a, por ejemplo, a la privacidad de su información. ¿Okay? Entonces hay que verlo en ambas vías, no solo, digamos, las obligaciones que uno tiene como profesional, sino también los derechos que uno tiene como ciudadano. Okay, entonces, comenzando por el tema de privacidad, voy a empezar por ahí, básicamente porque ese es el orden de los capítulos en el libro. Sí, hoy en día, digamos, la privacidad es algo que está, digamos, siempre ahí. Entonces, o sea, que ya uno está a la expectativa de qué va a pasar. O sea, ya hay varios casos sonados de gobiernos o empresas que se ha demostrado que utilizan de maneras poco éticas, tal vez, la información que van recolectando acerca de sus clientes o de los ciudadanos de su nación. ¿Okay? Y la tecnología, en realidad, es una herramienta que potencia eso. La tecnología como tal, pues no es la amenaza en este caso, pero sí es algo que le ha permitido a entidades, ya sea por motivos inescrupulosos o simplemente por tratar de expandir sus negocios, de recolectar, de consolidar, correlacionar información acerca de cada ciudadano, información que debería ser privada, y que incluso estas bases de datos en algún momento se intercambiaban entre empresas, simplemente era un producto más de intercambio, un producto comercial. ¿Okay? Entonces, aquí es donde uno se pregunta, bueno, o sea, ¿qué protege o qué regula ese flujo de datos? Y resulta ahí que pues, hay una ley que es la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos. Es una ley que es relativamente reciente, pero es una ley que, digamos, pues ya me había tocado conocer, porque muchas empresas pues, manejan una gran cantidad de información de sus clientes, y algunos de esos datos pues, pueden tener tratamientos especiales según la ley. La ley establece básicamente 3 categorías de datos que son, digámoslo así, totalmente públicos, por ejemplo, números de cédula, datos que no son públicos pero que no son de interés de todo el mundo, de todos los comercios, y una serie de datos ya de carácter restringido, como por ejemplo género, orientación política, orientación sexual, y otros que realmente las empresas ni siquiera deberían almacenar en un principio, porque son datos que podrían servir, digamos, para discriminar a la persona. ¿Okay? Entonces, ahí establece esas 3 categorías, y bueno, también establece una serie de responsabilidades en la protección de los datos. De hecho, le da a cada empresa, digamos, una serie de responsabilidades que incluye, entre otras cosas, explicarle a la población cuáles son los datos que se están recolectando, cuál es el fin de esos datos, o sea, para qué se van a utilizar, si se van a intercambiar en algún momento con alguna otra compañía. La ley no es que lo desautoriza, pero sí pide que las empresas sean transparentes en cuanto al manejo de los datos y que cada persona decida. También le da una serie de derechos al ciudadano, como por ejemplo la posibilidad de rectificar la información que posee cada una de estas empresas, o incluso de eliminar la información para que en el momento en que la persona considere conveniente, por ejemplo, no quiera ser cliente de cierta empresa, pues puede solicitar que eliminen sus datos. ¿Okay? La ley pues no es perfecta en realidad, puede requerir algunas aclaraciones, especialmente en las categorías de datos. Por ejemplo, los datos que son restringidos están claramente identificados cuáles son, pero sí existe como una ambigüedad entre las otras 2 categorías. Entonces, por lo menos en una empresa donde yo trabajaba, pues esa ambigüedad se resolvía de la manera más simple, que era, pues asumamos que es la categoría más restringida y con eso nos curamos en salud. Pero podría ser que entonces más bien la empresa estuviera invirtiendo tiempo y esfuerzo en sobreproteger información que es pública y que tal vez no sea tan necesario o tan importante. ¿Okay?
Entonces ahí tal vez la ley puede requerir alguna aclaración, ya sea en un reglamento o simplemente en alguna reforma que se haga a la misma. Y eso, de hecho, curiosamente, digamos, eso ya era algo que me había topado en experiencia y que Marta, de hecho, cita en el libro, que también ese es un punto que puede requerir ahí algunos ajustes. Ahora bien, la ley sí menciona que una base de datos es cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos personales, y esta cita viene de la ley directamente. Yo creo que sí es importante ir un poco más allá. O sea, yo creo que ya estamos en una época en la que sabemos que no todos los datos son estructurados. Y si bien es cierto, la base de datos es el contenedor de información por excelencia de muchas aplicaciones, hay una serie de tecnologías, Big Data, por ejemplo, que ya permiten extraer información de otra fuente no estructuradas, incluso, por ejemplo, archivos de audio. Ya hoy en día es común que cada vez que uno llama para solicitar algún tipo de servicio al cliente, previo a que alguien le conteste, hay una grabación que le dice a uno que por motivos de lo que sea, control de calidad o seguridad o algo, la llamada puede ser grabada. Y en esas llamadas pues, puede quedar perfectamente almacenada información personal. ¿Por qué? Porque lo primero, cuando a uno le contesta en el teléfono, lo primero que uno le preguntan es quién es usted y una serie de datos para validar quién es la persona. Eso es información personal que queda registrada en archivos que no son, digámoslo así, estructurados en el sentido que uno normalmente imagina, y que en realidad deberían estar al amparo de la ley. En mi opinión, si no están, entonces no hay que pensar que solamente es proteger bases de datos, sino cualquier cosa que pueda contener información personal. Bueno, y de hecho ya ha habido un caso conocido en el cual se filtró el audio de una cliente de una compañía de servicios de cable, y bueno, y eso ha desatado una serie de consecuencias legales por la invasión a la privacidad en la llamada que tenía esa persona, y no solo la llamada, sino también los datos de identificación que quedaban en el registro de audio. Entonces yo creo que ese precedente, bueno, pues eso todavía se está discutiendo, pero va a ser un precedente importante. Otra cosa que la ley de protección de la persona no deja muy claro es el responsable de la base de datos, porque en eso la ley lo que dice textualmente es que el responsable de la base de datos es quien administre, gerencia o se encargue de la base de datos. Pero en realidad esa definición se queda muy corta, porque eso lo que da la impresión es que el encargado de la base de datos es el administrador técnico de la base de datos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en caso de una violación a la privacidad, esa persona va a ser la responsable. Pues yo pienso que no necesariamente. Si recibe una orden, no sé, de un jerarca superior diciendo que necesito cierta información, pues bueno, pues lo correcto sería negarse a dicha solicitud, pero sabemos que pueden existir ciertas presiones que pueden de alguna forma torcer el brazo de la persona. Entonces, en realidad, ese administrador de la base de datos, creo yo, que no es el único responsable, sino que también los apoderados de la empresa o las personas a quienes se les encomienda la responsabilidad a nivel de negocio de gestionar y de utilizar esa información, pues también son responsables de alguna manera. Entonces, algunas personas lo han interpretado como que es el administrador de la base de datos, pero creo que hay una responsabilidad compartida en realidad. Otra ley importante ahí que se cita en el capítulo de privacidad, la ley de delitos informáticos. Si bien la ley de delitos informáticos pues, trata ahí de algunos otros temas, pero sí es importante que la misma mencione el hecho de que sea una obligación de proteger la información que tienen almacenada en las empresas, lo cual va directamente relacionado con mantener la privacidad de esa información. Y aquí, bueno, es muy importante hacer ahí un llamado a la conciencia de todos los profesionales en informática, porque la ley es bastante clara en que los profesionales de informática que tengan acceso directo a esta información y intencionalmente violen la privacidad de la información podrían verse sujetos a una pena que sería incluso el doble de la que tendría una persona que no sea el encargado o el responsable directo de gestionar esta base. Entonces yo creo que aquí, pues queramos o no, pues hay una obligación importante que la ley está encomendándonos. En cuanto a seguridad informática, bueno, este es un tema que es bien amplio, en realidad seguridad, bueno,
hay un conjunto de medidas técnicas, de medidas no técnicas que permiten lograr la seguridad de la información que posee una empresa. Y bueno, en eso, digamos, ahí las empresas pues, tienen que invertir en capacitación y en una serie de dispositivos técnicos para lograr la seguridad de su información. Pero entrando ahí a los temas legales, bueno, se citan varias leyes, una de ellas importantísima me parece, la ley 8454, la ley de certificado de firma digital y documentos electrónicos. ¿Por qué es importante? Porque esa ley en realidad al venir y darle amparo jurídico a la firma electrónica se convierte en un habilitador de una serie de negocios y trámites electrónicos. Ya hoy en día estamos viendo, tal vez no todo funciona vía electrónica en el país, pero ya estamos viendo que cada vez más y más cosas se pueden hacer a través de algún sistema remotamente sin necesidad de estar llenando un montón de papeles y llevarlos de un lado para el otro. Y no solo eso, sino que se garantiza la identidad de la persona que firma el documento y además se da no repudio, esa persona no puede desconocer el documento que firma. Entonces en realidad esto se convierte en mi opinión en un habilitador. Eventualmente esto va a contribuir a eliminar un montón de trámites, a eliminar papeleo y a simplificar un montón de procesos que hoy en día son engorrosos precisamente por la gran cantidad de papel que tiene que viajar de un lado hacia el otro. ¿Okay? Entonces, ahí todavía, bueno, pues, creo que todavía falta ahí un poco digamos, de masa crítica para que la ley, digamos, sea, digamos, para que tenga mucho mayor impacto, pero definitivamente se está empezando a sentir ese impacto. ¿Okay? Entonces ya con eso, bueno, ahí se habilita la firma digital y eso además es importante porque también en eso el país es pionero. La semana pasada estuve en un curso sobre precisamente leyes sobre privacidad en Estados Unidos y resulta que en el contexto de ellos más bien no hay solo uno de los 50 estados tiene una ley digámoslo así, que le da digamos, el carácter legal a la firma digital. Entonces los otros 49 estados pues, siguen utilizando papeles para ¿Okay? Aquí vuelve a salir también la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos. Bueno, ya habíamos dicho que hay una serie de responsabilidades en cuanto a la privacidad de la información, pero parte de esas responsabilidades incluyen también la custodia y el mantener las medidas de seguridad adecuadas para proteger la información que las empresas recolectan, nuevamente en función de la privacidad, de tal manera que no llegue un hacker o algún empleado interno y de alguna forma ponga en riesgo esa información. ¿Okay? Una ley que me llamó la atención, y que tengo que ser franco, desconocía totalmente de su existencia, la ley 8934, la ley de la protección de la niñez y la adolescencia. De hecho, yo cuando vi el título, lo primero que dije es, bueno, ¿qué hace esta ley aquí? Ya después de leer el comentario que hace Marta al respecto, pues me doy cuenta que tal vez el objetivo tal vez no es, la ley no va dirigida directamente hacia los profesionales de la informática, pero sí nos pone una responsabilidad importante. Básicamente, en cualquier área pública en la que haya algún equipo de cómputo que pueda ser utilizado por un niño, un adolescente, para navegar en Internet, debe contar con un filtro que limite el acceso a pornografía y algún otro tipo de contenido que no es apto para esa población. Eso pues para mí fue sorprendente, porque eso es algo de que por un lado no esperaba que existieran las leyes, la verdad, nunca lo había oído mencionar, y por otro lado me parece útil. Y también, bueno, me pareció que llama un poco a la reflexión, porque ahí también uno dice, bueno, si la ley está obligando a que pues, las áreas públicas, el equipo de cómputo que se utiliza para navegar tenga algún tipo de protección, bueno, ¿qué pasa también a nivel privado? Más que ahora muchos niños, muchos adolescentes tienen un teléfono inteligente, tienen una tableta, y realmente no sabemos qué es lo que están consultando, qué tipo de información acceden a el dispositivo. Entonces yo creo que para los padres de familia y eso también debería ser ahí un llamado interesante a la reflexión. ¿Okay? Pero sí, entonces eso fue ahí una sorpresa agradable. Sí, sí. ¿Okay? Nuevamente ley de 9048, ley de delito informático, tipifica adecuadamente delitos informáticos, digamos
se da, digamos, se le da carácter de delito a las estafas por vía electrónica, al robo de información, al sabotaje a equipo de cómputo. Y nuevamente, pues resulta que la pena se duplica en el caso de los informáticos encargados de la gestión de esos dispositivos. Entonces me parece que eso es un llamado ahí importante, digamos, para tener en cuenta esa responsabilidad. También, es curioso con esta ley, la ley de delito informático ya tiene bastante tiempo de existir, la verdad en este momento no recuerdo cuándo. Sin embargo, justamente en un curso que estuve impartiendo este semestre que acaba de cerrar, uno de mis estudiantes en algún momento, a raíz de alguna conversación, preguntaba eso: profe, ¿pero existe alguna ley que diga que es prohibido hacer algún tipo de ataque hacia un servidor en internet? Y la respuesta: no, sí, claro, es la ley de delito informático. Entonces, bueno, el estudiante, pues, por un lado se queda sorprendido que exista la ley, pero por otro lado, pues, ya sabe que sí existe el marco legal. Volvemos a lo mismo, o sea, pues somos expertos en informática, pero sí es importante recordar que esta ley no es algo en lo que somos expertos, tenemos que tener presente que existe. ¿Okay? Bueno, finalmente, ya para no quitar más tiempo, pues nada más quiero hacer ahí algunas conclusiones. Bueno, y un poco ligado a esto último que dije, o sea, muchas veces uno escucha, y sobre todo, no solo con leyes de informática, sino con leyes en general, que mucha gente se queja de que en Costa Rica no hay leyes, de que faltan leyes, de que las leyes son incompletas, que están llenas de vacíos, que las leyes son de mentiras, incluso se ha llegado a decir. Bueno, no puedo decirlo por la totalidad de las leyes, cada quien tendrá su opinión con eso, pero después de leer este libro, pues sí me doy cuenta de que realmente para el campo de la informática, pues sí existen una serie de leyes aplicables y que definen responsabilidades, obligaciones y derechos de forma clara, no solo para los practicantes de la profesión, sino también para la ciudadanía en general. Entonces, ¿son estas leyes perfectas? Bueno, pues yo diría que no. Puede ser que tengan oportunidades de mejora, puede ser que sí falte alguna ley. Pero decir, digamos, entre eso y decir que las leyes son insuficientes, que no son las adecuadas, creo que eso en realidad es una falsedad que deberíamos sacarnos de nuestro esquema mental, que la realidad es que sí existe un marco que establece responsabilidades claras. Y nuevamente, bueno, agradecerle a Marta, porque en realidad yo sé que una obra de este nivel pues demanda una gran cantidad de esfuerzo, de investigación, de tiempo, de sacrificio. Entonces, que realmente ahora podamos contar con el libro y utilizarlo como una referencia para tener acceso no solo a todas estas leyes sintetizadas en una única obra, sino además a estos comentarios que enriquecen la comprensión de las mismas, pues la verdad que es algo que hay que agradecer. Entonces, pues con esto voy a terminar y sí les voy a agradecer que el aplauso no sea para mí, sino que sea para Marta. Muchas gracias. Bueno, vean cómo se voltea la tortilla a veces, ¿verdad? Yo antes les calificaba los trabajos a ellos, por eso hay que ser buena gente en este mundo. Ya saben cuándo se voltea la tortilla. Les voy a contar, voy a ser breve. Yo no voy a hablar nada del libro. Si quieren saber más, tienen que leer. Lo que quiero contarles es una anécdota de hace 11 años y fue más o menos hace como 11 años, en este mes de julio más o menos. Vladimir era director. Llega el viernes antes de que empiece el semestre. El viernes antes de que empiece el semestre. Y me dice, este semestre le toca dar informática y sociedad. Podrán imaginar que a mí me dio un silencio en ese momento porque yo nunca lo había, ni siquiera había aspirado a eso. Pero no me arrepiento, casi que no lo soltaba, o sea, así, después del susto que me dio Vlad, ¿verdad? Pero yo creo que en el fondo este libro empezó a forjarse ese libro. Porque si nunca me hubiera puesto ese reto, ¿verdad? Del curso y empezaba el martes, o sea, yo tenía 3 días para preparar.
Afortunadamente los otros profesores que me dieron, que daban el curso, Manuel Arce y Rodolfo Arias, que creo que se mencionaba, por eso me lo endosaron a mí, me facilitaron el material, pero la verdad es que aún así, que le den un momento del material no ayuda mucho si son 3 diálogos. Y les cuento esto porque a veces uno quiere conseguir algo muy rápido y en realidad a veces los procesos son muy largos, o sea, son 11 años. Y fue hace 3 años y medio que se me ocurrió la idea de escribirlo, ¿verdad? Y ciertamente fue un reto tan grande. Yo tengo que agradecerle a la Universidad de Costa Rica que me diera la oportunidad de medio año de licencia sabática para escribirlo, porque es la única forma de leer mucho. Había momentos, realmente era tan retante esto, que yo decía, ¿en qué me meto? O sea, ya quisiera dejarlo, pero tengo el compromiso, ¿verdad? Porque yo le había ofrecido a mi rector de docencia que le entregaba un libro al final del semestre, ¿verdad? Entonces, fue un reto que a veces, porque realmente el tema legal es muy complicado, ¿verdad? Es muy complejo. Yo encontraba una ley, pero no la entendía, entonces tenía que ir a buscar otra ley, que no sabía cuál era, después tenía que ir a buscar otra ley, porque todas a veces se entrelazan. Y entonces les cuento eso por eso, porque las cosas a veces no suceden rápido, las cosas toman tiempo para que uno madure ideas y logre hacer algo, porque a veces uno tiene mucha prisa y no logra lo que quiere, no logra algo de la calidad que quiere porque uno quiere que sea mañana y las cosas toman tiempo. Eso hay que madurarlo, el cerebro pasó muchos años, ¿no? En particular, hoy lo que quiero es agradecer a los 2 expositores que tuvieron la paciencia de leerse una gran parte del libro cada uno, ¿verdad? A los 2 les tengo mucho aprecio y mucho respeto porque fueron excelentes alumnos cuando los tuve en esa situación, ¿verdad? Y también quiero agradecerle a Vladimir por darme este espacio para compartirlo con ustedes. Quiero agradecerlo a mucha otra gente que me ayudó en algún punto en el libro, como Gaby Barrantes en la parte de firma digital, Braulio en el lío ese de si el software empotrado es realmente empotrado o no es empotrado, ¿verdad? Esas cosas así. Algunos que no están, como Luis Quesada, que hoy no está en el país, gente de Proinnova, gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea, gente del registro de la propiedad intelectual. Entonces, mucha gente, porque uno además no logra hacer algo solo, justamente porque yo a veces pienso que estaba medio mal de la cabeza cuando me metí con tantos temas, ¿verdad? Yo veo que los abogados se especializan en un tema, yo escribo de 5, entonces, ¿qué me metí? ¿Verdad? Entonces necesité la ayuda de mucha gente. Realmente uno no puede hacer las cosas solo, y eso también hay que entender, que hay que agradecerle a toda esta gente. Para terminar, quiero hacer un último agradecimiento para una persona que se leyó el libro por lo menos 7 veces y 3 de esas en una sola semana, ¿verdad? Creo que no le he dado de terminar todas las gracias que debería dárselas, que es mi papá. Y con eso termino. Ay, uy, se me olvidó una cosa. ¿Puedes? Sí. Hago entrega a la escuela en manos de su director y a Cristian. Muchas gracias. Y a Jorge. Muchísimas gracias, porque esperaba que estoy bien. Por ejemplo, una pregunta muy buena. La pregunta sería, en el caso de la señora con la empresa de comunicación, en sí, la persona que administraba el servidor podría ser culpable de que un tercero le haya sacado esa información sin su conocimiento. Lamentablemente creo que fallaron en contra de ella, así que no sé qué criterios utilizar, pero verdad que sí fallaron en contra de ella, o sea, fallaron a favor de la empresa, no salió la empresa dañada, y eso para mí fue muy triste. Para mí fue muy triste porque dije yo, ¿por dónde quedo yo? Lamentablemente yo no conozco
el detalle. Pero ella no ganó el pleito, no lo ganó. No sé qué ley se aplicaba. Más bien, tal vez aprovechando un minutito el tema, es importante que sepan, porque muy recientemente, y tan recientemente estoy hablando que eso fue el 25 de mayo, si mal no recuerdo, de este año, entraron en vigencia las nuevas regulaciones europeas sobre protección de datos personales, que son un conjunto de regulaciones que van a tener un impacto mundial de muchísima importancia y que van a ser para mí la vanguardia de una serie de reformas al que el resto del mundo nos vamos a ver obligados a seguir. Esas regulaciones van a tener consecuencias fuera de la Unión Europea, porque cualquiera que quiera hacer negocios con una empresa, organización o persona europea va a tener que tener en cuenta esto, porque el alcance de la normativa le llega a ser aplicable. Entonces, en casos como estos, efectivamente la regulación europea establece procedimientos que deben ser seguidos por una entidad desde el momento mismo en que se percata que existe una violación a la privacidad de la información que tiene almacenada, y que si no sigue va a tener consecuencias sumamente graves. Quizás vieron en las noticias recientemente, hará unos pocos días, que en Europa Facebook fue condenada a pagar una multa de más de 4.000 millones de euros por infracción a la privacidad de sus usuarios. Este tipo de cosas, pues 4.000 millones de euros es muy fácil de decir, pero yo creo que ninguno de nosotros se imagina siquiera cuánto es a la hora de visualizarlo en términos ya de plata dura y pura, ¿verdad? Pero ese es el tipo de cosas a la que vamos, y es el tipo de responsabilidades a las cuales los profesionales se van a estar enfrentando cada vez más en el futuro. Sí, yo ahí quiero agregar que de hecho coincido con Cristian, que es muy probable que digamos, los principios detrás de la ley europea en algún momento sean asimilados en Costa Rica. De hecho, la ley actual de protección a la persona frente al tratamiento de sus datos se inspira en leyes previas de privacidad europeas. De hecho, los principios estos de consentimiento informado, de seguridad de los datos, el derecho al olvido, todos esos son principios que tienen su origen en leyes europeas. Incluso Ahora, el nombre de la agencia, Agencia de Protección de Datos, es bueno, sí, heredado de España. es Nosotros no correcto. tenemos agencias. España sí tiene agencias. Sí. Y se puso agencia por España. Sí. Ahora, volviendo un poco al tema este de la responsabilidad, bueno, yo sinceramente desconozco el por tanto de la sentencia, pero habría que ver qué resultó de la investigación. Acá el tema es, no es que por administrar la base de datos automáticamente su administrador va a ser culpable de todo lo que suceda. Evidentemente la investigación tendrá que arrojar resultados, porque en el caso de esta compañía pudieron ser muchos los actores que divulgaron información. Pudo haber sido desde la propia persona que recibió la llamada, o su supervisor, que normalmente tiene acceso a esas grabaciones por temas de control de calidad. Pudo haber sido el administrador de la base de datos, o pudo haber sido el gerente de alguno de ellos que simplemente le solicitó la información a la persona. Entonces, digamos, sin conocer por tanto, pues lo que voy a decir, aclaro, es especulación, pero es posible que no se haya logrado determinar con certeza quién fue el responsable de filtrar la información. Entonces yo creo que también ahí incluso la compañía cable en algún momento manifestó que hasta era posible que la propia ofendida hubiera filtrado la llamada. Yo quería preguntarle qué tanto se enfoca el libro en la legislación costarricense y qué tanto hace referencia a la legislación internacional. En términos generales, está totalmente enfocado en la costarricense, excepto en propiedad intelectual, en la cual se hace mucha mención a la legislación internacional que viene de la OMPI, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, porque básicamente cada ley que ha sacado la OMPI, o cada tratado que ha sacado la OMPI se ha convertido en una ley nuestra. Y hay leyes propias de propiedad intelectual, y también los tratados de libre comercio, los que mencionaba Cristian,
porque, por ejemplo, hay un autor de la CEPAL, creo que es chileno, que dice Estados Unidos se esmeró en firmar tratados de libre comercio para introducir, entre otras cosas, su legislación de propiedad intelectual en la legislación de todos los demás países en los que firmaron. Entonces, excepto en ese caso, se concentra así en la nacional. Ya era bastante. Ya era bastante. Pero en esa sí es obligatorio porque gran parte de la legislación ha venido afuera por medio de los tratados de la OMPI, a la cual Costa Rica está inscrito. Después, por ejemplo, en discapacidad se mencionan algunos pero solo levemente, así brevemente, como de tratados internacionales de derechos humanos que garantizan que dicen que a la gente hay que tratarla toda igual, ¿verdad? Pero no hay referencias más en seguridad, en privacidad, en redes sociales. No. ¿Otros comentarios? ¿Preguntas? Sí, hola Marta. No me he leído el libro, así es que no sabía si hablar. Pero, sí, porque es como raro. Pero cuando vos, digamos, haces el análisis, ¿planteas problemas o solo es descriptivo? Sobre todo me interesa lo de propiedad intelectual. De hecho, yo digo al principio que yo estudié computación porque no soy abogada. Entonces yo no me atrevo por ejemplo, a interpretar la ley. En algunos casos, si escribo algo es porque alguien que es abogado, ¿verdad?, dijo algo y entonces yo pongo lo que dijo el alguien, si me parece sensato, ¿verdad? El objetivo es inicialmente muy descriptivo, ¿verdad? Bueno, uso un par de artículos de Susan Cheng de referencia, un artículo que escribió Susan muy bueno sobre la parte de todo esto, de los derechos de privacidad, de la sala cuarta, no sé, un artículo de Susan, no sé, también. O sea, yo uso muchas fuentes para documentar algo más que solo decir la ley dice esto, ¿verdad? Pero en principio es muy descriptiva como un primer, o sea, si esto lo toma un abogado va a decir esto es muy superficial. Pero yo creo que los informáticos primero necesitaríamos saber qué existe para que después empecemos a ver cómo se interpreta. Pero es que el libro es que ni siquiera sabemos qué existe. Pero sí es más que todo descriptivo y a veces con la ayuda de otros autores me atrevo a decir cosas un poco, o sea, por medio de lo que ellos dijeron, que son más allá de descripción. Bueno, no lo he leído tampoco, pero supongo que debe ser un excelente libro y ahorita lo voy a comprar porque es súper interesante de lo que se cuenta. La pregunta más, al luz del nuevo plan de estudios, ¿cómo ves vos, digamos, que todo esto vaya a afectar algunos de los usos, o más bien, qué recomendaciones tendrías en qué cursos sería importante tocar ciertos temas? Porque entiendo que en informática y sociedad claramente es súper relevante, pero me parece que podríamos ir un poquito más allá, que es incluso más de datos o redes. ¿Qué recomendación tendrías? Bueno, eso no lo había pensado mucho, pero sí, digamos, toda la parte probablemente de seguridad y privacidad en bases de datos. Incluso en la parte en que se enseña a hacer software, algo de propiedad intelectual, porque creo que fue un poco el último comentario de Cristian. El caso es que, le voy a contar una anécdota que me contó la directora de informática del registro de derechos de autor, que dos compañeros de clase, así como que estos dos muchachos se juntan y hacen un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto tiene posibilidad de venderse. Y entonces resulta que Alejandro tiene un hermano, ¿verdad? Y de repente, este muchacho es, ¿cómo se llama? Andrés. Andrés y Alejandro. Entonces, Alejandro tiene un hermano, pero hicieron el trabajo de Andrés y Alejandro. Y lo tienen ahí en algún sitio guardado. Y de repente le ven futuro. Y de repente Andrés intenta acceder al código y ya no tiene acceso. Y un mes después, esto es verídico porque hasta me enseñaron un artículo de periódico, o sea, yo lo busqué, Alejandro y el hermano anuncian en El Financiero un producto que están
vendiendo. Y lo hicieron Alejandro y Andrés se quedó sin derecho a nada. Y no tenía derecho a nada porque ni siquiera se había guardado una copia del código para decir, miren, yo tengo la copia del código, si yo participé. Y los otros están comercializando el producto impunemente, porque era una muchacha, no pudo probar. Entonces yo creo que hasta en eso hay que quitarles un poco la ingenuidad a los estudiantes, porque lamentablemente el compañero con el que se sientan a trabajar puede ser el que le robe. Y en ese caso me lo contaron, yo busqué los artículos del periódico y todo, ¿verdad? Era cierto que los gemelos, estaban comercializando. Por eso en algún momento yo digo, cada uno debe elegir cómo va a compartir su producto con el mundo, sea con software privativo, con software libre, con software de código abierto, pero la gente debe saber qué oportunidades tiene. Entonces probablemente incluso los crearon proyectos de ingeniería de software que tengan algún futuro. En la parte de discapacidad, no solo se menciona la ley, sino que se dan recomendaciones de estas que hace la UAI para accesibilidad, que eso también podría servir para interacción humana. Tres cositas. Primero, no le dio libro, pero le dije que lo quiero utilizar para el próximo semestre. Utilizar. Tres cositas. ¿Tocó algo con respecto al colegio de informáticos y de computación? No, absolutamente. Yo creo que está aquí en la junta directiva del colegio me va a explicar, pero básicamente porque como en el país no es obligatoria la colegiatura, digamos, no es algo que yo... Segundo, Estonia hoy día es un país digitalizado. Entonces también con las leyes europeas, igual que Estonia, la Comunidad Europea, es la segunda Suiza, hablemos de esa manera. Y más que hay ticos que ya están haciendo negocios por medio de Estonia a nivel de Europa. No sé también si tocó eso, ¿no? No, o sea, ya transacciones internacionales. Ok, y lo otro es, yo trabajo mucho con transparencia. Si también toco un poco el libro con el que respecto a la transparencia, las responsabilidades. No, eso no. Ya apunto los temas para Sí, para la segunda parte mejor. Dentro de 7 años, ya otra licenciatura. Otra licenciatura.